sea la función f de x igual a coseno de x más 1 sobre pi menos x al cuadrado para todos los x diferentes a pi y menos un medio para x evaluado en el valor de pi. Me preguntan si esta función es continua en los reales. Entonces tenemos que averiguar si esta función es continua en los números reales. Como podemos observar, se trata de una función definida por tramos. Es fácil identificarlo ya que tenemos dos reglas de correspondencia diferentes. Tenemos coseno de x más 1 sobre pi menos x al cuadrado para todos los valores de x diferentes a pi, y luego tenemos que la función evaluada en el valor pi tiene que ser igual a menos un medio, y efectivamente es una proposición la cual tendremos que ir a evaluar para ver si se trata de una proposición verdadera o de una falacia, ¿de acuerdo? Y para ello vamos, de proposición mismo me está diciendo que la función tiene que ser continua en los reales. Bien, entonces podemos aplicar el teorema de continuidad, el cual dice que el límite de x evaluado en un valor c para la función tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. Acercándome por derecha y por izquierda en los entornos del punto C, evaluando cualquier valor en la función, eso me va a tener que dar como resultado a la función evaluada exactamente en ese punto, porque recordemos que lo que ocurre en los límites es lo que ocurre en los alrededores del punto. Y evaluando el punto C en la función, tendría que darme efectivamente como respuesta lo que ocurre exactamente en el punto C. Y esto es lo que se denomina teorema de continuidad. Si esto se cumple, quiere decir que la función no tiene ningún salto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ajustar esta definición a nuestro problema. Entonces, vamos a ver. Tenemos el límite cuando x tiende a el valor que nosotros vamos a ir a evaluar en este valor. ¿De acuerdo? Tenemos que ver si efectivamente este es el valor que toma la función cuando está en el valor de pi. Entonces, cuando x se acerca a pi, la función coseno de x más 1 sobre pi menos x al cuadrado tendrá que ser igual a, que dijimos que era la continuidad, que decía el teorema de continuidad, que la función evaluada en ese punto, en los alrededores de ese punto, o sea, la función, el límite me dice lo que ocurre alrededor del punto, no exactamente en el punto. Entonces, cuando la función se acerca al valor pi, se acerca a ese punto, al evaluarla, tendré que tener como resultado lo que efectivamente ocurre en el punto pi. Y aquí, lo que efectivamente está ocurriendo en ese punto concretamente, es que la función ha tomado el valor de menos un medio. Y aquí ya tenemos el teorema de continuidad. El límite de x cuando se acerca a un determinado valor de esta función, al ser evaluado, ese valor de x en la función, tendré simplemente que obtener lo que ocurre en la función, el valor que la función toma en ese punto. Y la función en ese punto está definida en menos un medio. Cuando x vale pi, la función vale menos un medio. Y ya esto se trata de una igualdad que tendré que comprobar. ¿De acuerdo? Vamos a tomar el borrador. Vamos a borrar esto. Bien. Y ya esta parte podemos dejarla a un lado. Esto es lo que yo supuestamente voy a tener que obtener. Lo voy a escribir por aquí. Menos un medio debería ser la respuesta. ¿Ya? Vamos a ver si efectivamente se cumple esto. Ya la condición está puesta y la igualdad la voy a sacar, porque ya lo que tengo que resolver en sí es simplemente el límite. Es un límite trigonométrico. Entonces lo tengo que adecuar a la situación. Normalmente cuando tenemos límites trigonométricos, lo más conveniente, o lo que se considera correcto, efectivamente es lo correcto, es buscar un modo para que la tendencia vaya hacia cero, no hacia un valor concreto. Entonces la tendencia siempre tiene que ser igual a cero. ¿Cómo podemos hacer eso? Se me ocurre crear un cambio de variable.
Por ejemplo, podemos decir que la variable, tenemos una nueva variable que es u. Yo voy a llamar una variable u. ¿De acuerdo? Entonces la variable u va a ser igual a pi menos x. ¿Por qué a pi menos x? Porque cuando x se acerque a pi, ¿qué ocurre? X se va a acercar al valor pi hasta un punto que efectivamente va a ser muy cercano a pi. ¿Qué ocurre cuando x es muy cercano a pi? ¿Qué pasa con u? Pi menos pi, 0. O sea que u, cuando x se acerque a pi, u se va a acercar a 0, porque es como restar dos valores idénticos. Y ahí tendría lo que yo estaba buscando. Entonces tengo que el límite, cuando x tiende a 0, de... Aquí también va a cambiar esto. Coseno de... ¿Cuánto vale x? Vamos a despejar x en mi condición. Esta va a ser mi nueva variable y de aquí voy a despejar x. Tendré entonces que x, ya despejándola acá, va a ser igual a pi menos u. ¿De acuerdo? Entonces x va a ser igual a pi menos u. Bien. Y el más 1 va a quedar igual. Bien. Y ahora voy a tener abajo que como pi menos x es igual a u, simplemente pongo u y al cuadrado. ¿De acuerdo? La parte más importante era resolver esto, lo que se llama el cambio de variable, para que de ese modo la función tiende a 0. Y aquí he cometido un error, y aquí no sería x, sino que sería u, porque cuando x tiende a pi, u es la que tiende a 0. Aquí me había equivocado, disculpe. Y ahora ya solo es de resolver esto. Y esto al final, al ser evaluado ya evaluando en 0, es como si estuviéramos evaluando en el valor de pi. Es algo análogo. Hacer el cambio de variable no debería afectar para nada el límite en sí. Y efectivamente no está afectado. Sería como seguir evaluando en el valor de pi. Es lo mismo. Y al final deberíamos obtener como resultado menos un medio. Veamos si efectivamente ocurre. Aquí podemos recurrir a trigonometría. Entonces, el límite de x que tiende a... es la costumbre. El límite de u que tiende a 0 va a ser igual a identidad trigonométrica, resta de ángulos, coseno de pi por coseno de u, bien, más seno de pi por seno de u, ¿de acuerdo? Y esto más 1, todo sobre u al cuadrado. Entonces vamos a ir a evaluar el coseno de pi, recordando la circunferencia trigonométrica, círculo unitario de radio 1, el valor de pi se refiere a pi radianes estará aquí. ¿Y pi radianes cuánto es? 180. Coseno de 180 o coseno de pi radianes, ¿cuánto es? Menos 1. Porque recordemos que x son los valores del coseno, y son los valores del seno. Esto vale menos 1. Y el seno de pi, el seno en 180, recordemos la coordenada aquí, es menos 1, 0. Menos 1 para x, 0 para y. Menos 1 vale el coseno, como ya lo estamos diciendo, pero seno no hay ahí, seno es 0. Entonces, el seno de pi es 0 y automáticamente el seno de u también se elimina. Bien, 0 por algo seguiría siendo 0. Bien, estamos a punto de deducir si efectivamente este límite es verdadero, o sea, efectivamente la continuidad se cumple. Esta proposición la saqué de un examen de mi universidad de hace un par de años. Y me lo dieron también en un deber. Relativamente era un poco complicado ver esto, ver el cambio de variable, pero es solo cuestión de practicar un poco. Entonces tengo menos 1 por coseno de u, será menos coseno de u. Bien, más 1. Todo sobre u al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿De ahí qué podremos hacer? ¿Qué más podríamos hacer ahí? Pensemos.
Aquí tenemos un pequeño problema porque podemos llegar antes que nada a un ángulo, perdón, a un límite inmediato. Si no me equivoco, ese límite era 1 menos coseno de u sobre u. Y todo eso era igual, si no me equivoco, es igual a 0. Sin embargo, tenemos un u al cuadrado abajo. Y si separamos 1 menos coseno de u sobre u por 1 sobre u, tendríamos una indeterminación, 1 sobre 0. Y no sería correcto. Entonces, veamos cómo podemos resolver esto. Vamos a borrar todo esto, todo esto, todo esto. Esto lo voy a reescribir, ¿de acuerdo? Tendré el límite de u que tiende a 0 para 1 menos el coseno de u sobre u al cuadrado. Bien. Y aquí podemos hacer algo interesante. A mí se me ocurre, por ejemplo, lo importante es eliminar la indeterminación. Bien. Bueno, en realidad no es una indeterminación, pero lo importante es eliminar el 0 que está abajo, porque sería un valor indefinido. Entonces pongamos que el límite de u que tiende a 0 será igual a 1 menos coseno de u sobre u al cuadrado, y a mí se me ocurre multiplicar todo por la conjugada del numerador. De ese modo la expresión automáticamente no se va a alterar. ¿Se dan cuenta de lo que ocurrió ahora? Multiplicar por la conjugada no altera la expresión, porque simplificando esto me va a dar 1 y regresaré fácilmente a la expresión original. Entonces arriba tendré una diferencia de cuadrados perfectos, pero ya factorizada. Ahora lo que voy a hacer es convertir los dos factores en un solo factor. Y la diferencia de cuadrados me dice que la diferencia y la suma de dos factores son iguales al primer factor al cuadrado menos el segundo factor también elevado al cuadrado. Todo eso quedará sobre u al cuadrado y por u más coseno de u. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya estamos, ese era el truco. Aquí el truco era eliminar esa forma de indeterminación. Porque si yo dejaba evaluando esto, hubiera podido separar el u al cuadrado en u por u, ¿verdad? Y tenía 1 menos coseno de u sobre u, que multiplicaba a 1 sobre u. Pero 1 sobre u, 1 sobre 0, y hubiera salido quizás una forma infinita. Pero en realidad no hubiera sido la respuesta correcta. Porque si es continuidad, tengo que llegar a un valor concreto. ¿De acuerdo? Tengo que hacer lo posible para llegar a un valor concreto. No puedo llegar a infinito. Si llego a infinito, posiblemente esa función no sea continua. Yo tengo que hacer lo posible para que la función sea continua. Entonces tengo que el límite de u que tiende a 0, recordemos trigonometría, recordemos la identidad pitagórica. Cuando tenemos seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u, eso es igual a 1, ¿verdad? Y despejando el seno al cuadrado de u, voy a tener 1 menos coseno al cuadrado de u, que es exactamente lo que tengo aquí, porque 1 al cuadrado es lo mismo que 1, 1 por 1, 1. Entonces el numerador lo puedo sustituir por seno al cuadrado de u. Seno al cuadrado de u sobre u al cuadrado, y esto multiplica a 1 más el coseno de u. Bien, estamos llegando al final del problema. Y aquí simplemente puedo descomponer, ya como se tratan de productos dentro, o sea, de una expresión formada por productos, puedo separar el límite para cada producto. Entonces tengo el límite de la costumbre, de u que tiende a 0 del seno al cuadrado de u, que puede ser escrito como seno de u, por límite de u que tiende a 0, ahorita estoy solo distribuyendo los límites, por el seno de u, y esto dividirlo entre u y entre u. ¿Por qué? Lo único que hice fue descomponer el factor. Seno al cuadrado de u sobre u al cuadrado es lo mismo que decir seno de u por seno de u, y automáticamente también he separado los límites. Bien, y finalmente separaré el otro límite por límite de u que tiende a 0 de 1 sobre 1 más el coseno de u. ¿De acuerdo? Y aquí ya estaríamos prácticamente cerca de la solución.
Entonces ya esto es lo que yo quería ligar. También hay que, cuando estamos en límites trigonométricos, hay que siempre llegar a uno de los límites notables. Seno de x sobre x, 1 menos coseno de x sobre x, que ya era el que teníamos anteriormente. Y este es un límite inmediato. Límite de u, que cuando u tiende a 0, seno de u sobre u, eso es automáticamente un límite que al ser evaluado me va a dar como resultado 1. Aquí tengo el mismo límite. Límite de u que tiende a 0 de seno de u sobre u, al ser evaluado automáticamente me va a dar 1. Y finalmente el último límite, que no es un límite inmediato pero puedo evaluar, tendré 1 sobre 1 más coseno de u. U tiende a 0. Y el coseno de 0, ¿cuánto es el coseno de 0 grados? Ya vimos en antes que era 1. 1 por 1 y por 1 sobre 1 más 1. Bien. Y todo esto será igual a 1/2. Y esa es la respuesta del problema. Y efectivamente, como vimos al inicio, supuestamente tenía que salir menos 1/2. Así que en conclusión podemos decir que bien, la función no es continua en los reales, ya que la función evaluada en x, ya que la función evaluada en c es diferente a menos 1/2. ¿De acuerdo? Y efectivamente podríamos abrir entre paréntesis y poner que 1/2 no es para nada igual a menos 1/2. ¿De acuerdo? La función no es continua en los reales, ya que no se cumplió la condición. Bien, ya que f de c tenía que haber salido menos 1/2, salió 1/2, no se cumplió la condición. Así que la proposición es falsa. Y esta sería prácticamente la respuesta a ese problema o a ese ejercicio de continuidad de funciones.